Paz, 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 Om Namah Shivaya. ¿Quién me dice por qué es bueno estudiar a Gandhi? Pues o a cualquier ser así. ¿Cuál es la razón? O sea, para que uno estudie la vida de ellos. ¿Por qué? Swami Shivananda dice: quien estudia a Gandhi se vuelve Gandhi. Dice, porque la mente se convierte en lo que uno pone atención. Entonces esa es la importancia. ¿Y por qué estudiarlo en este momento? Pues porque es bueno en este mes. ¿Por qué? Porque es el mes del perdón y la no violencia, que ahora pues Swami Shivananda, y porque es el mes de Gandhi, pues. Entonces es mucho más potente estudiarlo en este momento que en otro momento, que en diciembre o en otro momento. Eso yo lo siento, pero lo he sentido por mi experiencia. Es como estudiar a Jesús en Navidad, es súper distinto que estudiarlo pues en julio, pues. O sea, es distintísimo. Es porque por eso nos sintonizamos con estas fechas especiales, por eso la agenda, el calendario es tan especial, porque en estos momentos están, pues en cada momento hay abiertas unas energías más. Es como cuando uno le va a pedir algo a papá, que uno sabe cuándo lo tiene que pedir, cuando después de comer, cuando monta a caballo, pues cuando uno sabe, uno es estratégico, cuando uno tiene que pedir un favor. Entonces lo mismo, hay unas energías que están muy presentes en distintos momentos. Por eso en este momento rezar el rosario es estrategiquísimo. Y hablar de Gandhi, pues es muy, muy estratégico. Se me olvidó decirles, en el mantra quería que sintiera una cosa, que yo lo siento demasiado, lo sentía ahorita muy evidente, pues. Cuando uno canta ram, 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 va al plexo solar, que es lo que se necesita para hacer cosas así grandes como las que hizo Gandhi. Por eso él decía, fue lo más grandioso que me pasó en mi vida, cuando esa niñera me dio ese mantra, pues. Entonces, bueno, acuérdense que él habla de 5 armas con las que logró hacer todo lo que hizo. ¿Quién me dice cuáles son? La vez pasada vimos una, la más potente. La oración, que es en términos de nosotros la práctica espiritual, lo que conecta a uno con Dios. Y él decía, es el arma más potente que tiene a disposición el ser humano. Dice, literalmente, es más potente que la bomba atómica más potente. O sea, es más potente que eso. Entonces, él decía, no es para entretener viejitas desocupadas, pues es muy estratégico, muy importante. Por eso él, con su ocupe, con todo lo que tenía que hacer, con toda la cosa, nunca dejaba de hacer. Y lo que él no lo llamaba satsang, pero era igualito, lo que él hacía era así, igual como lo hacemos nosotros. Meditación, después cantos y después un discurso. No sé si hacía la latizo, no he oído, pero hacía pues un discurso impresionante. Y él decía, es tan grande porque me conecto con la meditación, pues. Siempre por la mañana y por la tarde. Por eso es muy estratégico, muy importante que lo hagamos. Yo estaba negociando con Meenakshi lo del satsang por la noche, pero sí, pues es verdad, sí es súper importante, porque el karma yoga superior que hacemos acá, que se hace en un ashram, es eso, la oración en grupo. Jesús decía, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, yo llego ahí. Entonces, esto que estamos haciendo, hacemos muchas cosas acá, pero la práctica espiritual en grupo es lo más potente que estamos haciendo. Entonces, por eso es muy importante que se haga por la mañana y que acabemos la noche con algo juntos, pues. Por la noche podemos negociar lo que sea más cortico, que no tan mal, pero sí se debe hacer algo por la noche, claramente. Bueno, entonces, eso es la oración. ¿El segundo cuál es? ¿Quién se acuerda cuál? El ejemplo, súper bien. ¿Y cuál es el eslogan? Hay 2, estuve pensando en 2 eslogans del ejemplo de Gandhi. ¿Quién me dice cuáles son? Uno lo dije muy claro. Mi vida es el ejemplo, ese se le di al tercero, súper bueno. Y el otro es lo que leí acá. He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar a una sola persona. ¿Quién es esa persona? Esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo.
Pocas palabras, con uno mismo tiene uno y le sobra. Es lo que está diciendo ahí. ¿Y cuál es el otro eslogan? El que tengo yo en mi camiseta. No es que no, con este frío no soy capaz, pero me la puse pues. ¿Quién leyó la misma camiseta que tenía ayer, cuando hablé de Gandhi? ¿Quién lo leyó? Exactamente. Lo que uno quiera que el mundo sea, lo estratégico lo explica bien, lo único estratégico que uno puede hacer es encarnar uno ese cambio dentro de uno mismo. Por eso el eslogan es, sé súper claro, parece un sutra, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si uno quiere cambiar el mundo, eso es lo que tiene que hacer. Si uno encarna eso, va a inspirar y va a hacerlo. Entonces él decía, este punto es súper importante, demasiado importante, porque uno desde Adán y Eva arranca la historia. ¿Se acuerdan? Dios se los pilló, comieron de la fruta prohibida. ¿Qué es la fruta prohibida? ¿El qué? Fruta prohibida, lo explicó Swami Swarupananda muy bien una vez. La fruta prohibida es actuar por los frutos. O sea, no en espíritu de karma yoga, sino cuando uno hace algo por cómo voy yo ahí, pues eso es la fruta prohibida. La famosa fruta prohibida. Muy importante entender concretamente qué son las cosas, y eso es exactamente la fruta prohibida. Y ellos comen de esa fruta, ¿se acuerdan? Y se los pilla Dios, se los pilla, ¿se acuerdan? Porque a Adán ya le tenía pena porque estaba desnudo, y ahí se las pillados. Y entonces va y regaña primero a Eva. ¿Y qué hace Eva? ¿Le echa la culpa a quién? A la culebra. No, perdón. Va y regaña a Adán. ¿Y Adán qué le dice? La mujer, ella fue la que me dio la tentación. Ella fue. Y va y regaña a Eva, y Eva le dice que fue la culebra. Entonces desde ahí arranca todo. Siempre uno está echándole la culpa al otro, pues. Y el primer paso, eso lo explicó Jorge Arango súper bonito. El primer paso que uno tiene que dar para salir adelante, pues, es coger la responsabilidad uno. O sea, nunca echarle la culpa a nadie de nada. Cuando uno coge uno eso, ya cogió las riendas de la vida, pues. Entonces él decía él decía una cosa demasiado práctica. Él decía, si queremos acabar con los ingleses, acuérdense, en la India militarmente los más débiles y los ingleses los más fuertes militarmente, si queremos acabar con esta opresión, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Quién me la puede deducir? De pronto. Para acabar con la opresión de los ingleses contra los hindúes. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Muy concretamente. Primer paso. No tratar ellos de la misma manera a los intocables. Ley del karma, pues. O sea, si queremos, lo dice súper bonito, decía que si querían de verdad abolir esta opresión, tenían que empezar ellos mismos no tratando de la misma manera a los intocables. Que decía, los ingleses nos ven a nosotros como nosotros vemos a los intocables. Los intocables son los pordioseros. Pues en palabras de nosotros, pues, los indigentes, que uno los trata así. Entonces él decía, para acabar con esa opresión, primer paso, tenemos que nosotros no tratar de la misma manera a los indigentes, a los intocables, pues. Decía, el estado al que aspiramos debe crecer en nuestro interior. Eso es lo más práctico que puede, pues, oír uno, pues. Cuanto más se desarrolla en el propio ser, más contagiosa se vuelve, hasta que se apodera del entorno y paso a paso puede abarcar el mundo. Entonces uno arranca con uno mismo, y es como en música cuando uno se entona. O sea, uno puede echar cantaleta, que porque no se entonan, que porque... No. Preocúpese por usted tocar bien, cante, pues lo que sea, toque bien, y esa es la mejor ayuda que uno puede hacer para que funcione bien en grupo, pues lo mismo. O sea, si uno arranca con uno mismo, ya, eso es el punto, pues. Acá dice algo muy bacano, dice, si nos hacemos libres, la India se liberará. Arrancando por uno mismo, pues siempre. A través de nuestra esclavitud, la nación ha sido esclavizada y será libre con nuestra libertad.
Es Swaraj. ¿Qué significa Swaraj? 12 raíces que todos conocemos. Swa, ¿qué significa? Como Swadhyaya, Swami, ¿qué significa eso? Swa, uno mismo. Y Raj, Raya, significa el rey. Entonces Swaraj es el autogobierno. Y eso es lo que una palabra clave. Cuando Gandhi, Swaraj, dice mucho, uno mismo ser el propio disciplinario, pues que no haya que recogerlo, sino que uno mismo se autorrecoge, pues, ese es Swaraj. Pero tal Swaraj tiene que ser experimentado por cada uno. O sea, él dice, la libertad de la India depende de la libertad de cada uno de nosotros. En palabras de Swami Vishnu, ¿qué sería eso? De cada hilo de la camiseta. Si queremos cambiar esta camiseta para que sea de seda, hay que cambiar cada hilo, decía Swami Vishnu, pues. Entonces decía, tiene que ser experimentado por cada uno por sí mismo. Un hombre que se ahoga nunca salvará a otro. Los dos se meten al río a ahogarse y se mueren bien solidariamente, los dos. ¿Cómo serían las palabras de Jesús? Que en estos días me lo dijo Minaxi. También, pero otra. Un ciego guiando a otro ciego, ¿qué pasa? Caen al hueco, lo mismo. Siendo esclavos nosotros mismos, sería una mera pretensión pensar en la libertad de los demás. Entonces dice, arranque con uno mismo, pues es muy, muy fuerte. Él decía que hay algo que era lo que le daba a él la fuerza para tener la autoridad. O sea, Gandhi decía algo, eso es increíble, porque, por ejemplo, en Mandela se vio ese caso súper claro, pues. Un momento en que Mandela no era presidente, era de Klerk, creo que era el presidente, era otro. Y bueno, y la historia es larga, pero hubo un escándalo, pues el más teso, pues, o sea, la prueba más tesa, mataron al bebecito de Mandela, pues al discípulo de él, o sea, la persona que era el que iba a ser el Mandelita, pues, lo mataron en pleno proceso de paz, y ya se iba a armar el zafarrancho, pues eso ya iba a ser lo más sangriento, pues, que iba a haber, pues. Y de Klerk era el presidente, el que tenía, pues, supuestamente el poder, pues, o sea, burocráticamente tenía el poder, pues, oficialmente tenía el poder. Pero ¿qué hizo de Klerk? Llamó a Mandela para que él diera un discurso por la televisión y los calmara. ¿Cuál era el presidente de verdad? Mandela. Él dijo, cálmense. Y la gente le hizo caso, pues. Ese es pues, el verdadero poder, pues. O sea, ¿qué importa que uno tenga las cosas firmadas? Pues, si la gente no le hace caso, pues. Entonces, Gandhi explicaba la manera de uno ser un líder, pues, de que uno le hagan caso. Eso es muy chévere, que uno le hagan caso, es lo mejor del mundo, pues. Él explicaba cómo hace uno para que la gente, uno diga algo y así como Gandhi, o así como Mandela. Si iba a formar la guerra, dijo, cálmense. Ay, este es el momento de mostrar lo que estamos haciendo. Y no se prendió la cosa, se iba a formar una guerra civil. ¿Qué dice Gandhi? ¿Cuál es la manera de uno lograr eso? ¿Qué tiene que hacer uno para que lo que uno diga no suene cantaleta harta, sino que inspire y que sí mueva a la gente? Lo que estamos hablando. O sea, él decía, en sus palabras de él dice, mi fuerza se basa en mi actitud de no pedir a nadie nada que no haya probado repetidamente en mi propia vida. Él tomó esa decisión. Nunca le voy a pedir a nadie algo que yo no haga, pues que yo no esté encarnando, es una práctica muy bacana. Yo me la propuse, porque hubo un tiempo que estaba echando mucha cantaleta y uno se calma mucho, porque ya cuando uno no tiene autoridad sino para decir cuando uno lo está haciendo, no echa tanta cantaleta, pues no sé, es una buena decisión no tomar, no decirle a nadie que haga algo que uno no hace. Antes de decirlo, lo que hacía Gandhi, ¿recuerdas en el ejemplo que explicó el padre? Para decirle al niño que no coma dulces, dijo vuelva dentro de un mes. Cuando él no come dulce, ya sí, el niño le hace caso, pues. Entonces eso es una cosa muy clave. Dice, al final dice, pues, la verdad abstracta no tiene valor a menos que se encarnen los seres humanos que la representan, probando su disposición a morir por ella.
Y dice otra cosa muy bonita: ustedes podrían decir, por supuesto, que no existe rebelión no violenta, que eso, podrían decir eso es imposible, pues muy utópico, pero eso es imposible. Y decía, y que no ha habido ninguna en la historia. Esto es divino. Acá está acá van a oír a Gandhi, la esencia de Gandhi. Dice, pues bien, mi ambición es proporcionar un ejemplo y mi sueño es que mi país pueda ganar su libertad gracias a la no violencia. Entonces él dice, quiero mostrar un ejemplo en vivo, pues. Y lo hizo, lo logró. Tercera arma, oración, la primera, la más potente. Segundo, el ejemplo, sé el cambio que quieres ver en el mundo, uno ser el ejemplo de lo que uno quiere ver en el mundo, pues. Tercero, la unión. La unión. Acuérdense la primera palabra que él decía, únanse, únanse. Era la primera en los discursos de él, uno lo lee y ahí arranca así, únanse, es súper clave. Les voy a leer acá palabras de él muy bonitas. Esperen, busco. Decía, ese es un discurso que se ve en la película muy bacán. Hago un llamado a todos los que sienten un poco de amor hacia mí. Únanse. Era la palabra clave, pues, únanse. Sé que la tarea es difícil, pero nada es difícil si tenemos si le tenemos fe a Dios. Hindúes, mahometanos, pongan fin a la desconfianza. Es la debilidad lo que engendra el temor y el temor produce la desconfianza. Entonces acá va lo clave. Una gota de agua participa de la grandeza del océano. Cuando uno se mantiene pues unido, participa de la grandeza del océano. Aunque no lo sepa, pero ni bien se empeña en separarse de él. ¿Qué pasa cuando uno saca una gota del océano? Física, pues súper lógico. Pones una gota del océano acá. ¿Qué pasa? Se seca. Se secará completamente. Las gotas separadas solo tienden a desaparecer. Las gotas unidas en cooperación crean el océano, que en su vasto vientre soporta el transatlántico. Entonces él decía, ¿cuál es la clave de un tirano? ¿Qué es lo que tiene que, pues un tirano estratégico, qué es lo primero que tiene que hacer? Y por eso se dice, separa y reinarás. Póngalos a pelear. Si uno quiere ser tirano, póngalos a pelear entre ellos y ya, coge el poder. Esa es la lógica de los tiranos, esa es la lógica de así. Entonces uno tiene que hacer lo contrario, uno no se puede poner en eso. Y la unión es lo que hace la fuerza, pues eso que suena tan trillado, pero pues es súper claro, pues. Acá este capítulo es hermoso, les voy a leer una cosa que es Advaita Vedanta en acción, lo llamo yo, verdadero Advaita, no intelectualmente, no teóricamente, esto es de verdad Advaita. Dice, en mi opinión, y esto era Gandhi el ejemplo total, pues eso él lo puso en vivo total. Dice, en mi opinión no existe ninguna superioridad heredada o adquirida. O sea, nadie es superior a nadie. Creo en la doctrina de Advaita, la no dualidad o unidad, y en mi interpretación excluye totalmente la idea de superioridad en cualquier plano. Creo implícitamente que todos los hombres nacemos iguales. Considero que es indigno que un ser humano pretenda ser superior a sus semejantes. Quien pretende ser superior pierde el derecho a que se le considere un hombre. Creo en la unidad esencial del hombre y también de todo cuanto vive. Esa es mi opinión. Y una de las cosas más grandiosas para mí, por lo cual yo voto por Gandhi, por encima de todo el mundo, es porque que para mí es súper esencial. Era la que lo vamos a leer ahorita. Era que para él un animal y un ser humano eran iguales. Hasta más, un animal, pues a mí eso me encanta, a mí eso me toca, pues me llega mucho. Ahorita lo vamos a leer en palabras de él, pues súper bonito, pues. También hizo mucho, que también como los grandes, pues iban a también lo mismo, mucho hincapié en las mujeres. O sea, si ustedes miran el contexto, en la India es como acá, machismo, pues
toda la potencia del mundo, pues. Y él decía estas palabras, hubo un discurso que hablaba de eso, pues, y decía, si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres. Y él cogió la fuerza de las mujeres, o sea, él no, fue muy estratégico y pues usó el potencial de las mujeres, pues, en su causa con toda, pues. Acá explica súper bien. O sea, mucho de lo que yo conozco de Jesús, lo conozco por Gandhi. Mucho. El que me encendió la chispa de Jesús fue Swami Sarupananda. Una vez en una cosa que dijo una cosa y ahí dije yo, Jesús no es como el de las películas, pues. No es ese bobito, pues. Y una cosa muy especial en un discurso que dijo muy bonito él. Y con Gandhi, o sea, Gandhi explica a Jesús mejor que cualquier padre. Pues yo no conozco ningún padre que conozca a Jesús como lo conocía Gandhi, pues, y que de verdad lo siguiera. San Francisco de Asís y Gandhi para mí, pues de los que yo conozco son los y Mandela, pues muchos, pero Gandhi era pues muy conocedor de la Biblia. ¿Por qué? Ya creo que les dije, porque estratégicamente para la causa de él, conocer el libro sagrado del opositor es clave, o sea, entender el libro sagrado de él. Entonces él entendía, o sea, él les explicaba en palabras de la Biblia todo, la economía, todas las cosas, les explicaba en las palabras de la Biblia, y es muy estratégico eso, pues. Entonces él explicaba acá, dice acá, todos somos criaturas y servidoras del único Dios. Si el Maharaj, o sea el rey, es primero entre iguales, como efectivamente ocurre, es por, ¿qué creen? Las mismas palabras de Jesús. Cuando se acuerda, cuando le preguntan cuál es el mayor entre nosotros. Él ya se iba a morir, ya sabían los discípulos. Y ellos arrancan a preguntarse, ¿y ahora quién va a coger el poder? ¿Va a ser yo quién va a coger el poder? ¿Qué responde Jesús? El primero entre vosotros será vuestro servidor. O sea, lo contrario pues a lo que en el samsara, el que reina es el más bravo, el que más manda, todo eso. En el reino de los cielos, en palabras de Jesús, el grande es el que más sirve, no el que más manda, el que más bravo ni nada, el que más sirve, pues. En palabras de Gandhi dice, es el primero, no es por derecho de señorío, sino por derecho de servicio. Podéis compartir esta carga, solo si cuando aparezco ante vosotros no lo hago como vuestro comandante, sino como vuestro humilde servidor. Y aquel que sirve es el líder entre iguales. Cuanto más elevada la posición del hombre, tanto mayor su responsabilidad. Entonces es súper, en el samsara es al revés. En el samsara el que manda es el que tiene derechos. En el reino de Dios, para decirlo en palabras de Jesús, que las leyes son opuestas, o sea, es facilísimo saber cómo son las leyes del reino de Dios, es súper fácil porque son las leyes que nosotros conocemos al revés, exactamente, opuesto, literalmente opuesto, pues. Entonces él decía eso, decía, el más grande no es grande por los derechos, sino porque tiene más deber, o sea, tiene más responsabilidades, es opuesto pues a lo que uno dice, pues es muy revolucionario. Decía de los animales, que me encanta, y era activista, pues vegetariano con toda, pues. Decía, creo que todas las criaturas de Dios tienen el mismo derecho a vivir igual que nosotros. Esto era, perdón, todavía no es vegetariano, pero van a oír eso que es muy bonito, es hermoso esto. Dice, si los hombres de conocimiento hubiesen consagrado su don de descubrir formas de tratar a las criaturas que llamamos molestas, en lugar de ordenar como una obligación su matanza, estaríamos viviendo en un mundo en consecuencia con nuestro estatus de hombres, animales dotados de razón y capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, la violencia y la no violencia, la verdad y la falsedad. Eso se refiere pues cuando uno ya está desesperado con las cucarachas y va y las extermina, pues. Él decía, los seres humanos debemos buscar otras formas, pues. No quiere decir que uno deje la casa llena de cucarachas o ratones o lo que es, pero tenemos que, pues si somos los seres superiores, pues somos los más dotados, ¿cómo
no logramos otra forma, pues, tenemos mucha inteligencia, pues, entonces hacía un llamamiento pues a eso muy claro. Entonces acá sí va lo del vegetarianismo. Para mí, la vida de una oveja o de un cordero no es menos preciada que la del ser humano. Siento que el progreso espiritual nos demanda que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos, criaturas de Dios, solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. Y acá dice algo hermoso: cuando más indefensa está una criatura, más derecho tiene a que el hombre la proteja de la crueldad del hombre. Eso en el Antiguo Testamento, también en el Génesis, en el cuento de antes de Adán y Eva, pues cuando está Dios creando el mundo, lo último que crea es ¿qué? Crea primero la luz y después el agua, y separa el agua de arriba, el de abajo, y después crea los animales, bueno, y lo último que crea es ¿qué? A Adán, pues se crea al hombre, y le dice, que esa es la mala interpretación, o sea, todos los caos ecológicos que hay es porque hay una interpretación errónea, porque dice, tú vas a dominar sobre las bestias y sobre los animales y todo eso, pues. ¿Qué significa dominar? Que los va a cuidar. O sea, le llamamos que el hombre es el mayordomo de la creación, porque tenemos mucha inteligencia, entonces tenemos que, la práctica es eso, no es terminarlos, porque pues estamos en las veces, pues es lo contrario exactamente, pues. Dice hermoso, la grandeza de una nación, eso es lo más divino que hay, y su progreso moral pueden ser juzgadas por la manera en que sus animales son tratados. Que si una nación progresa se ve en la manera que trata a los animales, pues eso me parece muy bonito. Acabo con esto. Somos como niños en cuanto a nuestra educación política. No entendemos que el bien público es nuestro propio bien. Eso es muy bacano. El bien general es el bien de uno. En palabras de ecología védica, somos, y como explican los chamanes, somos como objeto dentro de la barriga, que es ¿qué? El planeta, Tierra. Entonces, que el planeta esté bien, es como la mamá, es importantísimo para el bebé, pues. O sea, el bebé no puede estar bien si la mamá no está bien, pues. Por eso hablan de la madre tierra y eso, pues. Siempre que tengas, eso es muy práctico, eso es demasiado hermoso. Siempre que tengas una duda o cuando tu yo te pese en exceso, prueba con el siguiente recurso. Recuerda la cara del hombre más pobre y más desvalido que hayas visto y pregúntate si el paso que contemplas dar va a serle de alguna utilidad. ¿Podrá ganar algo con ello? ¿Hará que recupere el control de su vida y su destino? En otras palabras, conducirá a la autonomía a cuanto a hambre y espiritualidad a los millones de personas que mueren de hambre. Verás entonces cómo tus dudas y tu yo se desvanecen. Dice, cualquier duda, estoy en este asa, me voy para no sé dónde, o no sé, cualquier cosa, cualquier duda que uno tenga. La pregunta inteligente es, lo que yo vaya a decidir va a ayudar a la gente más débil. Es lo que nos dice Gandhi, pues. Dicen que yo soy héroe, eso es muy lindo, un mensaje que nos está dando. Yo tímido, casi insignificante, si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que ustedes pueden hacer todos juntos. Dice también eso, pues muy lindo.